tardes a todos, bienvenidos al Ateneo de Montevideo. Estamos aquí reunidos para la celebración del Día Mundial de la Filosofía. Antes que nada, una breve aclaración. Yo no soy el doctor Tribel, como estaba anunciado. Leopoldo no puede estar con nosotros debido a una excelente noticia. Fue papá de una niña hace un par de días y eso, bueno, lo ha complicado para venir. Bueno, queremos primero agradecer al Ateneo de Montevideo por albergar la actividad. Esta es una actividad que está organizada por el CER, el Centro de Estudios Republicanos, el Ateneo de Montevideo, Asuntos Públicos, que está filmando que agradecemos por filmar la actividad, y el Proyecto ARG del profesor Pablo Romero García. El título que nos proponen los distinguidos disertantes parece un poco irónico y hasta provocador, porque es la celebración del Día Mundial de la Filosofía, pero un poquitito más, ahí está. Nos propone el título La inutilidad de la filosofía. Y ellos nos dicen que frente a discursos que pregonan la inutilidad de la filosofía y la formación humanística y ensalzan desde la falsa oposición los estudios técnicos asociados al mercado laboral y el desarrollo de las habilidades tecnológicas, se buscará colocar en escena algunos de los principales motivos que nos llevan a coincidir con Martha Nussbaum en su señalamiento de que necesitamos de la filosofía con la misma urgencia que la Atenas de Sócrates. En un mundo intoxicado de información y de consumos exacerbados, donde el otro cada vez nos resulta más lejano y en donde impera la lógica del lucro, la tarea de la filosofía es vital para construir una democracia fundada en la empatía, los valores humanistas y la ética argumentativa. El intelectual, el filósofo, tiene un rol de resistencia. He ahí el porqué de su incómoda y permanente inutilidad, a la vista de ciertos posicionamientos hegemónicos. La buena vida en común, el mejorar como sociedad, a partir de la construcción del conocimiento asociado a la reflexión ética, es un horizonte difícil de alcanzar, que es de exposición y fundamentalmente es de carácter político y moral. Bueno, muy bien, el primer disertante va a ser el licenciado Ferreira. Vamos a leer una breve biografía de Pablo. Pablo es politólogo y ensayista, nació en Montevideo el 5 de junio de 1967, es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de la República, título homologado su símil europeo y licenciado en Ciencia Política de la Administración. Desarrolló estudios de posgrado en España, obteniendo un DEA, diploma en estudios avanzados por la Universidad de Santiago de Compostela, y siendo en la actualidad candidato a doctor en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid. Se ha desempeñado como profesor ayudante de Teoría Política Contemporánea en el Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Es profesor también de Políticas Públicas en la Ingeniería Tecnológica Prevencionista de la Universidad del Trabajo del Uruguay. Ha sido investigador visitante en el Instituto Interuniversitario de Iberoamérica y Portugal de la Universidad de Salamanca. Ha sido columnista de los periódicos La República y Últimas Noticias, y de los suplementos de La República, Lecturas de los Domingos y Bitácora. Columnista del suplemento 2030 del semanario Crónicas, desempeñándose en la actualidad como columnista del semanario Voces. Escribe regularmente en las revistas Relaciones y Nueva Sociedad. También es socio fundador de la UCIT, la Asociación Uruguaya de Ciencia Política. Integra el Consejo Editorial de Crítica Contemporánea, revista de teoría política, la cual es una revista académica perteneciente al Departamento de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Integrante también del programa de estudios parlamentarios del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Es autor también de los libros Un país sin presidente, El primer vallismo, El día y la idea de colegiado integral, 1911-1916, ¿Qué es el republicanismo? Introducción a la tradición cívica y breve antología del pensamiento político republicano. Pablo, adelante. Buenas tardes a todos. Es realmente un placer estar aquí. Ante todo quiero agradecerles a todos vuestra presencia
Y gracias, como suelo decir, gracias por darnos lo que una persona puede dar más difícilmente, que es su tiempo, ¿no? Lo más valioso que una persona tiene en su vida es su tiempo, y en nombre de mis compañeros también les agradezco que estén aquí con nosotros. Quiero agradecer también al Ateneo de Montevideo, a mis compañeros de mesa por compartir esta mesa muy prestigiosa. Para mí es un honor estar aquí. Y gracias al Ateneo de Montevideo. Y quiero comentarles que también para mí este lugar, el Ateneo de Montevideo, me trae grandes recuerdos, no solamente para mí, sino para mi familia. Mi abuelo fue socio del Ateneo, mi padre fue socio del Ateneo, yo también soy socio de este lugar, y mi primer libro fue escrito casi en su totalidad en la hermosa biblioteca que tiene el Ateneo, que los invito a visitarlas, por lo cual para mí es un doble placer estar aquí. Como habrán visto en la descripción de mis actividades, hice casi cualquier cosa menos estudiar filosofía. Por lo cual ustedes se preguntarán, ¿qué hace este individuo aquí en el Día Mundial de la Filosofía? No tengo absolutamente ninguna formación en filosofía, ninguna formación curricular. Por lo que me he colado en este evento, que precisamente es para celebrar la filosofía, que es probablemente, y yo creo que sí, probablemente, la disciplina académica más antigua del mundo. Bueno, el secreto es que en realidad yo he venido, como todos ustedes, a escuchar a Pablo Romero García y Horacio Bernardo, que sí están formados en filosofía, son buenos amigos míos, son destacados filósofos, y digo filósofos porque producen filosofía, y además son divulgadores y profesores de esta tan antigua disciplina. También he venido, por favor, a escuchar a mi colega Jorge Arévalo, que no se va a enojar conmigo. Bueno, pero ya que me he colado aquí, ya que estoy aquí arriba, ¿no? en esta tarima, voy a decir algunas cosas que me parecen interesantes, ¿no? que quiero compartir con ustedes. Simplemente son dos cosas. La primera tiene que ver precisamente con el lugar en que estamos, y la segunda tiene que ver con la relación entre política y filosofía, y más concretamente entre la filosofía y la democracia. Con respecto al Ateneo, ¿no? El Ateneo se funda en 1877, en plena dictadura de la Torre, ¿no? Es el resultado de la fusión del Club Universitario, el Club Literario Platense, la Sociedad Filohistórica y la Sociedad de Ciencias Naturales. De la fusión de todas estas instituciones es que surge el Ateneo de Montevideo, ¿no? Rápidamente, a partir de 1877, son diseñadas varias secciones de estudio. Una de las más animadas y probablemente la más famosa es precisamente la sección de filosofía del Ateneo. La iniciativa para crearla es de Prudencio Vázquez y Vega, un joven veinteañero. Piensen que él fallece a los 29 años, o sea que tendría 23, 24 años cuando planifica la fundación de la sección de filosofía del Ateneo, y en la misma se nuclean un montón de jóvenes universitarios. La sección de filosofía funcionó desde mayo de 1879 hasta febrero de 1881. Tuvo varios presidentes. Su primer presidente fue precisamente Vázquez y Vega, luego vinieron Carlos Gómez Palacios, Baltasar Montero y probablemente el más famoso de todos los presidentes que estuvo en la sección de filosofía del Ateneo,
que era un joven de 23 años que se llamaba José Valle y Ordóñez, que va a ser uno de los principales animadores de la sección de filosofía. La sección de filosofía celebró 26 sesiones de estudios, en los que fundamentalmente se trataron temas de filosofía y ética. Básicamente las discusiones estaban centradas entre las dos posturas que en ese momento eran, digamos, las más conocidas, las más famosas en el mundo, o sea, en el mundo filosófico, ¿no? Que son espiritualismo, que eran espiritualismo y positivismo, ¿no? O sea que queríamos destacar precisamente en el Día Mundial de la Filosofía que justamente aquí es el lugar donde se crea la primera sección de filosofía metódica, sistemática, que existió en el Uruguay. Las actas de cada una de las sesiones aún se conservan y están a vuestra disposición en un pequeño libro de Arturo Ardao, que se denomina la sección de filosofía del Ateneo, 1879-1881, editado en Montevideo en el año 1950. Es por ese motivo que me parece que justamente el haber elegido este lugar para celebrar, digamos, esto es una celebración del Día de la Filosofía, me parece que este es un lugar perfectamente adecuado. Lo segundo que les quería decir tiene que ver con el origen de la democracia y con el origen de la filosofía. O sea que para eso no tengo más remedio que viajar hasta la Grecia antigua. Más concretamente a la ciudad de Atenas. No es que la filosofía haya nacido exactamente en Atenas, pero para lo que yo quiero contarles, la ciudad de Atenas es absolutamente básica. Atenas es probablemente la polis griega más famosa y además la más grande, ¿no? En el siglo V a.C., que es en el siglo en el cual yo me voy a centrar, estas breves palabras, cuando todas las polis griegas tenían unos 15.000 habitantes, Atenas tiene una población de 350.000 habitantes. Aproximadamente unos 45.000 habitantes eran el núcleo duro de ciudadanos que tenían la posibilidad de participar en la democracia, en la tan famosa democracia ateniense, ¿no? Y es en el siglo V que hay una novedad importante, tanto en el terreno de la filosofía como en el terreno de la política. En el siglo V la democracia tiene su siglo de oro. La democracia griega, me estoy refiriendo, claro está. Y además, en el siglo V, antes de Cristo, aparecen los sofistas. Seres malditos, si los hay. Normalmente en casi todos los manuales, los sofistas han sido maltratados durante décadas y décadas y centenares de años, ¿no? Si bien es cierto que el surgimiento de la democracia ateniense es un proceso que comienza con las reformas de Solón y Clístenes, también es verdad que la democracia ateniense tiene su lugar trascendente durante los gobiernos de Pericles. Y digo los gobiernos de Pericles por esta sencilla razón. Como ustedes bien sabrán, la casi totalidad de las magistraturas en Atenas eran por sorteo, salvo una. El estratega era votado por la asamblea, por lo cual Pericles fue votado varias veces como estratega y por eso tuvo una mayor participación en el gobierno de Atenas. Es verdad, ¿no? Que esa experiencia no tuvo mucha buena prensa, ¿no? Ni la democracia ni los sofistas tuvieron buena prensa. Y yo creo que buena parte de eso se lo debemos a Platón.
Platón ha castigado muchísimo, no solamente a los sofistas, sino a la democracia también, ¿no? O sea que, Platón, tú eres el culpable. Para mí, básicamente es así. Para que la democracia como forma de gobierno sea nuevamente rehabilitada, van a pasar unos 23 siglos. Y esto no es broma. La democracia siempre fue considerada a lo largo de toda la historia como una de las peores formas de gobierno imaginables. Recién en el siglo XVIII comienza a verse a la democracia como algo deseable, solamente como algo deseable, nada más. A los pobres sofistas les va a costar un poco más ser rehabilitados. Y yo estoy aquí también para rehabilitar a los sofistas. Esa es una de las tareas centrales por las cuales he venido aquí. Quizás el sofista que quedó mejor parado de todas estas críticas fue Protágoras. Protágoras de Abdébara, que era, fue discípulo de Demócrito, que también era de Abdébara, de Abdera, perdón. Es muy curioso cómo Demócrito recluta, eso me lo contó Diógenes Laercio, en un librito precioso que les recomiendo, que además está aquí. Por suerte tenemos filósofos aquí en la mesa. Y que nos cuenta que lo recluta porque lo vio trabajar. Lo vio trabajar porque Protágoras era hacía changas, hacía trabajos simples, lo contrataban cada tanto, y concretamente cargaba leña. Entonces, Demócrito lo vio cargar leña y vio cómo hacía un nudo particularmente curioso que le permitía cargar más leña que los demás. O sea, le vio como una suerte de ingenio particular, por lo cual fue reclutado por Demócrito, ¿no? A Protágoras fundamentalmente se le conoce por un enunciado muy famoso que todos conocerán, que es el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? O si se quieren en latín, homo mensura, que queda muy bonito en latín. Aquí tenemos un tema, ¿no? ¿A quién se refiere Protágoras? ¿A los individuos o a un ente abstracto que es el hombre? Bueno, según estuve revisando, la mayoría de los estudiosos nos hablan que se refería a los individuos, y eso es muy importante, es muy importante. El hombre es la medida de todas las cosas, o sea que cada individuo es la medida de todas las cosas. Eso es muy importante. Piénsenlo en términos democráticos, es muy importante. O sea que a partir de los sofistas, del nacimiento de mis amigos los sofistas, la filosofía griega, o parte de ella, adopta una postura, si se quiere, más humanista. Parte, ¿no? Deja de lado un poco los estudios sobre el universo, sobre las cuestiones físicas, para ocuparse muchísimo más del hombre, ¿no? Del hombre y sus cosas, de la política, de la ética. Todas esas cuestiones pasan a ser muy importantes para, digamos, los escritos. Casi no tenemos escritos de los sofistas, tenemos solamente algunos fragmentos. Y normalmente lo que sabemos de los sofistas es lo que dicen sus opositores, por lo cual, en fin, no serían demasiado confiables, ¿no? Pero yo aquí quiero centrarme simplemente en una diferencia, ¿no? Una diferencia muy importante que va a aparecer aquí con los sofistas y que creo que va a afectar bastante
a la democracia griega, que es la diferencia, planteada creo que por Platón, ¿no? Entre episteme y doxa, ¿no? Los griegos distinguían claramente entre estos dos términos, ¿no? El término episteme se refería básicamente a enunciados que tenían un cierto contenido de verdad, ¿no? Mientras la doxa era la simple opinión. Y eso es muy importante para el desarrollo de una democracia. O sea que no es casual que la democracia en el siglo V haya tenido un desarrollo muy importante y que haya sido exactamente coexistente con el surgimiento de los sofistas, ¿no? Los sofistas ante todo eran grandes educadores, eran maestros de la sabiduría, iban por ahí viajando, justamente. Al viajar tanto, se daban cuenta que, por ejemplo, que las leyes, las cuestiones éticas, iban variando, que era muy difícil hacer una norma general, una idea general de cómo debía funcionar la política en un lugar. O sea, que las cuestiones de verdad tenían que ser relativizadas, ¿no? Hay una sensible valoración de la diversidad de abordajes y el entendimiento de que las verdades normalmente dependen de cada uno, el hombre en la medida de todas las cosas. Cada individuo posee abordajes diferentes sobre cosas que juzga y manifiesta. Entonces, el tema de manejar a la verdad en política es muy peligroso, muy peligroso. Por eso me centro en la aceptación de la diversidad de los sofistas, que es mucho más complicada, pero yo no tengo tiempo de abordarlo, ¿no? Cuando uno en política cree, está absolutamente convencido que tiene la verdad, el otro, en el mejor de los casos, es un individuo equivocado, en el mejor de los casos, si no es un perverso, a quien hay que destruir, básicamente. Y primero intentar convencer, y si no se puede, bueno, ¿por qué? Porque yo poseo la verdad. Eso en términos políticos es peligrosísimo. Por eso es que resalto nuevamente la visión relativista, ese abordaje, si se quiere, más o menos relativista, de los temas humanos, ¿no? Todo eso abre las puertas a una pluralidad de visiones, al respeto de las otras opiniones, ¿no? Y a las convergencias de las mismas en un ámbito público donde las decisiones se van a dar a partir de individuos que piensan distinto, pero que ninguno es un perverso ni ninguno es un maldito. Eso me hace acordar mucho a Hannah Arendt. Hago un salto enorme en el tiempo, pero me hace acordar muchísimo. Esa idea que plantea Hannah Arendt, ¿no? Que cada individuo es absolutamente diferente a los demás y que ese individuo va a... primero, Hannah Arendt presupone un individuo que para convertirse en ciudadano tiene que volcarse a la arena pública. Y va a volcar cosas que ningún otro individuo puede volcar. Eso a mí me suena muchísimo a los sofistas, muchísimo. Hannah Arendt además era una gran lectora de los clásicos, ¿no? Aquí tenemos al hombre como protagonista de la política, brindando sus opiniones, actuando entre sus iguales y decidiendo mediante ese diálogo en el ágora pública el futuro de todos. Bueno, solamente quería tener este recuerdo de la tarea de los sofistas, y dado que estamos en una campaña electoral, ¿no? Intentar valorar la democracia que tenemos, aunque siempre debemos mirarla en forma crítica, tratando de mejorarla y recordando siempre el ejemplo de los antiguos. El ejemplo de los antiguos es absolutamente inagotable. Como digo cada vez que puedo, viejas ideas para una nueva democracia. En ese sentido es que quería yo
en esta celebración recordar a los tan denostados sofistas y a su legado democrático. Me estoy arriesgando, recordándolos un poco como los filósofos de la democracia. Bueno, simplemente es esto lo que quería decirles. Y bueno, muchas gracias porque además de todo se me acabó el tiempo. Bueno. Ahora le toca el turno a Pablo Romero García. Pablo es profesor de filosofía, egresado del IPA, fundador y coordinador del proyecto Cultural Arché, docente de filosofía y de informática en educación secundaria, docente de ética en la Universidad CLAE. Se ha desempeñado como docente de argumentación en la Universidad Católica y como docente de filosofía de la cultura en la Diplomatura de Gestión Cultural de la Fundación Itaú. Ha realizado ciclos de columnas de filosofía en Radio El Espectador y el canal televisivo TV Ciudad, y conducido el programa Punto F, el placer de pensar en Ciudadela FM. Adelante, Pablo. Bueno, muchas gracias por venir. Somos varios, lo cual muestra también y habla del interés que hay por la filosofía, y habla también ya de arranque de contraponernos al título mismo de la charla, de esta idea de la inutilidad de la filosofía, que lo pensamos en ese título un poco para disparar una primera instancia de polémica, digamos, a partir mismo del título. Agradecer también, por supuesto, al Ateneo, a Asuntos Públicos, bueno, al Centro de Estudios Republicanos, y en mi nombre también al proyecto Arché, que junto con otros colegas tanto del IPA como Humanidades hace varios años que llevamos adelante. Estando en este espacio, esta manzana que es tan significativa, además, tenemos acá al lado la biblioteca pedagógica, también es significativa en lo personal, porque bueno, mis estudios secundarios los terminé acá al lado, que es en el Liceo 34, y asociaba también, cuando venía para acá, el por qué me dediqué a la filosofía, que me parece que era algo que cuando pensaba, bueno, en el sentido de la utilidad de la filosofía, pensaba un poco en una anécdota bastante particular que tiene que ver con que finalmente me haya dedicado al ámbito de la filosofía y específicamente al ámbito de la formación docente. Y es una anécdota que tiene que ver con el profesor de filosofía que tuve en el último curso, un profesor muy particular, que el primer día de clase, cuando irrumpió en la clase, ingresar por la puerta, ¿no? Hace una especie de reverencia en el saludo, nada más que eso, y se dirige a escribir en el pizarrón, y bueno, comienza a escribir una definición, creo que una referencia al nacimiento de la filosofía y también al origen, a la etimología del término. Bueno, lo cierto es que cuando llega al borde del pizarrón, sigue escribiendo por la pared. Y después regresa un poco de esa ida hasta la pared y sigue escribiendo por el borde del pizarrón. Y nosotros, claro, en el imaginario a veces tenemos esta idea del profesor de filosofía que está un poco loco o que puede ser eventualmente un poco excéntrico. También tenemos el otro extremo, por supuesto, del imaginario que tenemos sobre profesores de filosofía. Lo cierto es que nos descolocó bastante, ¿no? Bueno, dijimos, bueno, ligamos en el último curso de filosofía justo un profe que se ve que está un poco chalado, ¿no? Porque la idea que en principio nos daba era eso. Lo cierto es que nos desacomodó bastante, aparte inmediatamente hace una breve referencia a lo que había escrito entre el pizarrón y la pared, y se dirige a una tarima que había en el salón donde se colocaban para hacer los dibujos al natural, la manzana, aquello, ¿no? Y coloca el borrador arriba de esa tarima y nos empieza a decir que él inicialmente aparecía como el borrador, colocado en la cima del saber, ¿no? Y que éramos nosotros
quienes con las preguntas íbamos a sacudir esas certezas que él estaba colocando en la clase, ¿no? Y comienza a sacudir la tarima de modo tal que vuela el borrador contra la puerta y varios de nosotros ahí ya quedamos prendidos de la silla, agarrados, y bueno, acá se venía algo complicado. Era un profesor bastante histriónico, por supuesto que esto, porque alguna vez le conté y me decía, bueno, y alguien me dijo que a veces es un poco caricaturesco esta perspectiva de profesor, porque podría ser que se fuera por ramas que no tenían que ver exactamente con los contenidos filosóficos. Lo cierto es que el docente tenía un barniz conceptual muy bueno y supo desarrollar el curso por los cánones más tradicionales. Pero lo cierto es que luego de esta especie de histrionismo y teatralización que él solía llevar adelante, nos dijo algo que a mí me marcó mucho, que tenía que ver con que probablemente nosotros hubiéramos quedado sacudidos con esa presentación que él había hecho, y que la filosofía tenía que ver con romper un poco con la cotidianidad, con lo esperable, con lo esperado. Y lo cierto es que él había captado la atención de un modo inmediato, y nos había salido un poco de lo esperable de un docente, ¿no? Y yo después, tiempo después, a partir de ese curso y esta misma experiencia inicial, yo creo que removió muchas cosas también en mí. Y bueno, me definí finalmente por la filosofía, en el sentido de que creo que lo que él había provocado o despertado ya en el arranque de esa primera clase, sentía que era algo que yo podía devolverlo hacia otros, ¿no? Y la filosofía tiene en esto de la construcción individual, desde el espacio de la reflexión, la capacidad crítica, la ética argumentativa y esto de romper con lo cotidiano, tiene una dimensión que es individual, pero también tiene una dimensión que es colectiva. Mi decisión finalmente de ejercer la docencia tuvo que ver, por supuesto, con este espacio de dialogar y construir junto a otros y de algún modo devolver esa misma experiencia docente que a mí me había afectado positivamente, devolverla hacia otros. A veces con mis alumnos, conversando de esto y refiriéndome a cómo la filosofía parte de una cierta capacidad de asombro, de admiración, que rompe con lo cotidiano, muchas veces yo le pregunto que simplemente en situaciones como ver una persona durmiendo en la calle, por ejemplo, que a veces termina naturalizándose al punto tal que simplemente eludimos esa persona y seguimos caminando plácidamente, cómo de repente conmovernos o asombrarnos frente a esa situación nos puede disparar preguntas que finalmente nos puedan proponer posibles respuestas y nos llevan y nos encaminan directamente al espacio de la filosofía, ¿no? Incluso terminar pensando por qué se dan ciertas desigualdades sociales, por qué una persona pueda llegar a esa situación. Y esos son elementos de la cotidianidad que nos podemos cruzar hasta en la calle y que tanto Platón como Aristóteles, ya en el inicio de la filosofía, colocaban como disparadores, ¿no? La filosofía parte de esa capacidad de admirarnos y de asombrarnos aún frente a lo cotidiano. No perder en alguna manera ese espíritu que lo tienen los niños, ¿no? Del por qué, el para qué, que después creo que con la adultez vamos un poco perdiendo y vamos también naturalizando algunas situaciones. Entonces, la idea un poco de esta actividad tenía que ver también con hablar de esta especificidad de la filosofía en lo que aporta en este sentido, ¿no? De reflexión, de capacidad de argumentar, de empatía, que es esa capacidad de poder colocarse en el lugar del otro, y por ahí va un poco el sentido de su utilidad. Yo que un poco cuando nos habíamos distribuido los enfoques, para no pisarnos además en los abordajes, un poco lo que yo quería traer a consideración a partir de mi experiencia en el campo básicamente de la educación media, tanto como profesor de filosofía como como docente de informática, eran algunos aportes que creo que la filosofía puede aportar en estos momentos en donde, y no me refiero simplemente a Uruguay, sino que por un tema epocal,
y global, podemos ubicar una cierta crisis que yo la ubicaría en el campo, en el campo cultural, eventualmente en el campo moral, más allá que de una crisis económica. Creo que es el lugar de la construcción de ciertos valores y de cómo pararnos frente al tiempo histórico que nos toca vivir, que es esta llamada era digital o era de la información. Creo que ahí la filosofía tiene en ese sentido mucho que aportar. Bueno, yo me traje algunos ítems que serían de utilidad, digamos, del aporte de la filosofía. Y lo relaciono, por supuesto, con mi trabajo de campo específico, ¿no? Yo en todos estos años he venido trabajando en instituciones educativas, muchas de ellas, y sobre todo lo he visto en el campo del ciclo básico, donde quizás el problema mayor que tenemos es un cierto grado de marginalidad cultural, sobre todo relacionado con lo que uno ve en la capacidad de registro lingüístico de nuestros alumnos, que es bastante preocupante, ¿no? El vínculo entre pensamiento y lenguaje es un poco una situación que es compleja. Creo que hemos bajado mucho la cantidad de términos lingüísticos, ¿no? De registros en el habla que utilizan las nuevas generaciones, y esto es un problema bastante grave, incluso pensando en posibilidades laborales, ¿no? Cuando a veces se asocia la educación simplemente al mercado laboral. También lo hablo con los chiquinines, con mis alumnos, hasta el hecho de enfrentarnos a una entrevista laboral significa tener más o menos posibilidades en función de ese desempeño lingüístico que se pueda tener. Y esto no solo es un problema en el campo del ciclo básico, como lo marcaban en mi presentación. Durante varios años fui docente de teoría y práctica de la argumentación en la Universidad Católica, y tenemos también problemas a nivel universitario. Siendo un curso introductorio de la universidad, tenemos un problema enorme a veces en detectar núcleos argumentativos elementales de un texto. Y esto también es un problema importante sobre el que estamos muy sobre la ola, pero creo que nos compromete en la construcción, hablando de esto de la construcción de la democracia y de la ciudadanía, es algo que nos compromete también desde ese lugar, porque esto por supuesto que se refleja en la calidad y las posibilidades de los debates y de los diálogos que podemos tener en los escenarios públicos, ¿no? Y por supuesto en la formación de nuestros profesionales. Y hay aspectos que están vinculados al desarrollo de la era digital, sin satanizar las nuevas tecnologías. Como les decía, me desempeño como docente de informática. Tenemos algunas situaciones que yo creo que están asociados a ciertos aspectos del devenir de la era digital y sobre la que tenemos que estar muy alertas. De hecho, el otro día leí algo muy curioso, que los gurús de Silicon Valley, que es de alguna manera el centro de la construcción de las nuevas tecnologías, muchos de sus hijos van a institutos educativos donde la educación es, por decirlo en algún término, es analógica. Tienen casi una prohibición del uso para sus hijos de las nuevas tecnologías hasta una edad bastante avanzada, ¿no? O sea que también en esos espacios de construcción de las nuevas tecnologías hay una alerta sobre esta cuestión de cómo estamos utilizando las nuevas tecnologías, sobre todo con las nuevas generaciones, ¿sí? Y sobre todo con los chiquilines más chicos. Yo hay aspectos ahí que creo que tenemos que prestar atención. Por supuesto, por ejemplo, el devenir de una escritura breve y recortada que tiene que ver con la utilización de las nuevas tecnologías. Yo soy de los que todavía escribe aún en WhatsApp, y cuando estoy escribiendo en algún grupo dicen, liberen espacio que está escribiendo Pablo. Porque bueno, es como que todavía escribo en extenso, porque me cuesta mucho el tema de alguna manera recortar el lenguaje o recortar el argumento, aunque sea para algo trivial. Y en verdad cada vez estamos, porque las nuevas tecnologías muchas veces nos empujan, porque Twitter mismo nos condiciona en determinados caracteres, porque los chiquilines se han acostumbrado, los chiquilines y los no tan chiquilines se han acostumbrado a recortar y a ser concisos y
de alguna manera clausurar cada vez más las explicaciones y los razonamientos que puedan resultar en extenso, y yo creo que esto es un problema que también tenemos que enfrentarlo, porque también después es algo que nos explota en las caras en los espacios áulicos, ¿no? En donde cualquier texto que resulte una carilla parece ser que estamos frente a la lectura de un libro en extenso donde nos vamos a morir de aburrimiento, y a mí me pasa con darles a los chiquilines repartido que sean 2 carillas que te pregunten si es para todo el año. Y no es una caricatura lo que les digo, o sea, es bastante grave, o sea, les resulta de una extensión imposible de abarcar. Y esto es un problema. Por esto mismo que decíamos hoy del vínculo, ¿no?, entre pensamiento y lenguaje, empezamos a acotar, empezamos a recortar. Creo que está muy vinculado también a la poca concentración del alumnado. La misma cultura del hiperenlace, de saltar de un lado a otro, lleva a que cada vez más todos, porque yo creo que los adultos nos venimos adolescentizando en ese sentido bastante, nos cuesta mucho concentrarnos. Es una época en la que estamos absolutamente sobreestimulados, también por diversos espacios de las nuevas tecnologías, y no es en este sentido una curiosidad los problemas que tenemos con los trastornos de déficit atencional y por hiperactividad. Tenemos muchos chiquilines que están medicados con Ritalina como si fuera agua mineral, y algunos problemas probablemente sean en un sentido realmente en aspectos fisiológicos, pero yo creo que hay una hiperinflación del diagnóstico que tiene que ver con aspectos que son más bien culturales. Y eso no lo hemos aterrizado en esta situación y abordada debidamente. Y en todo este sentido, en el primer ítem, lo de la escritura breve y recortada, o la capacidad de concentración, yo creo que la filosofía tiene desde ahí, por su propia construcción de un saber que es lento, ¿sí?, de un saber que es meditado, de una lectura que requiere un largo aliento, tiene mucho que aportar hacia de alguna manera contrarrestar algunos de estos efectos que surgen de esta era digital. Otro problema que me preocupa y que tiene que ver en parte con la digital y en parte no, es la imposibilidad de buscar significativamente, de otorgar sentido. Yo creo que estamos en un momento en el que estamos también intoxicados y sobresaturados de información. Entonces, la búsqueda de información por Internet, por ejemplo, nos arrojan referencias de millones. El tema es cómo poder navegar significativamente en ese mundo de la información. Y ahí nos estamos enfrentando a un problema enorme que tiene que ver también sobre cómo validamos, ¿no?, cómo legitimamos aquella información que está disponible como nunca en la historia de la humanidad. Está al alcance, y el tema es cómo poder buscar de alguna manera en ese océano informativo y otorgarle una significación. Y también esto de otorgar el sentido, porque tenemos una sociedad bastante inmediatista, y entonces la vieja pregunta por el sentido, el por qué o el para qué se ha ido diluyendo, ¿no? En este sentido, Lipovetsky ya hace unas cuantas décadas, en su planteo sobre la era del vacío, otorgaba justamente una especie de primer lugar a la falta de la pregunta por el sentido, y cómo la filosofía podía y era necesario que irrumpiera la escena para volver a trabajar sobre estas cuestiones, ¿no?, que es de la construcción del sujeto humano y de la construcción de hacia dónde va la comunidad. Una pregunta que evidentemente ha ido desapareciendo de los escenarios públicos y también de los escenarios educativos. La idea de priorizar lo digerido es otro ítem que me parece que está muy latente, porque no se ven generalmente los procesos. Eso tiene muchas veces que ver también con la practicidad de las nuevas tecnologías, de la construcción tecnológica. Me ha pasado de recibir trabajos, y esto insisto que incluso a nivel universitario, que son una especie de Frankenstein que se arman, un recorte y pegue sin criterio alguno, que habla también un poco de esta idea de trabajar sobre lo digerido, no ver tanto los procesos de construcción del saber y del pensamiento, sino tomar lo que ya está ahí y armarlo.
tomo 2 o 3 puntos más entonces. Y la cultura del aburrimiento es otra cuestión que me parece que la filosofía tiene bastante para decir ahí, porque además es señalada en algún modo como parte de esa cultura del aburrimiento, ¿no? En principio podría ser visto desde ahí, por lo menos por muchos de nuestros alumnos a priori, ¿no? La falta de tiempo de ocio creativo, eso me parece que es un ítem importante, que está relacionado también con esto del aburrimiento. Pablo hacía referencia al origen, al nacimiento de la filosofía. Bueno, yo creo que una de las particularidades de ese nacimiento fue que se dio, se conjugaron una serie de elementos que permitieron que algunas personas se desprendieran, digamos, de ciertas tareas materiales y tuvieran el tiempo de ocio disponible. Y ese tiempo de ocio disponible, por suerte, para la historia del pensamiento de la humanidad, muchos de ellos lo construyeron en torno a la filosofía, ¿no? Y yo creo que el ocio, la posibilidad del ocio, está en el basamento de la cultura. O sea, el ocio es el fundamento de la cultura, ¿no? Y nosotros cada vez más nos cuesta estar a solas con nosotros. Hay una mala prensa de la soledad, una mala prensa del aburrimiento, pareciera ser, sobre todo las nuevas generaciones, que hay que estar permanentemente en una situación de divertimiento, ¿no? Muchas veces se nos exige incluso a los docentes que seamos divertidos, ¿no? Y yo digo, bueno, en verdad nosotros no somos animadores sociales que tiramos pelotitas para arriba y venimos a animar a los chiquilines en clase. Y por supuesto que la construcción de la educación, como es a largo aliento y en una sociedad que es muy inmediatista, cuesta ver que cuando uno trabaja sobre el campo educativo, sobre el campo de la filosofía, está construyendo para muy hacia adelante. Y no hay efectos inmediatos de hoy para mañana, ¿sí? Y que bueno, a veces hay que aburrirnos, entre comillas, digamos, ¿no? Y que hay que poder enfrentarnos en ese espacio que podemos tener libre, ese espacio del ocio, a la construcción también interior, ¿no? Y que muchas veces tiene que ver con encontrarnos con nosotros mismos y a veces a través de la lectura y la escritura, algo que cada vez estamos perdiendo porque, bueno, entre otras cosas, hay una cultura que nos empuja a estar y nos incita a estar permanentemente conectados, ¿no? O sea, los espacios que tenemos disponibles generalmente utilizamos o el celular o la computadora o buscamos hacer alguna tarea que tiene que ver con un cierto mandato también del rendimiento y de la hiperactividad, ¿no? Parece que permanentemente tenemos que estar haciendo algo, porque vivimos en una sociedad que también se ha acelerado. Y en todo este proceso la filosofía aparece como lo obsoleto, ¿no? Digo, los docentes de filosofía aparecemos como lo obsoleto, ¿no? En comparación sobre todo con una dinámica general. Yo me imagino a veces que ellos nos ven como el perezoso de Zootopía, no sé si vieron la película esa, gente que es lento, entrando con el librito de Aristóteles, escribiendo en el pizarrón, mandando papelitos a leer, parecemos de otra época, ¿no? Y si bien ahí hay, por supuesto, que combinar, no me refiero a que uno no tenga que utilizar las herramientas que nos acercan a las nuevas generaciones, que además tienen otro modo cognitivo también de aprender, y yo creo que tenemos que ir por ahí, pero no tenemos que renunciar también a una tradición que creo que va a aportar mucho en esta sociedad con estos ítems que vivimos. Bueno, cerrando, entonces, algo de lo que decía al comienzo de la presentación, yo creo que necesitamos, sí, de la filosofía con la misma urgencia que es Atena de Sócrates. Hay una entrevista que le hacen a Martha Nussbaum en donde ella plantea justamente la necesidad no solo de la filosofía, sino en general del campo de las humanidades, ¿no? Y sobre todo en una sociedad que ella dice que se está educando para la renta también, no solo el espacio del trabajo, sino una sociedad que muchas veces tiene que ver o está asociado al discurso del consumo y del lucro. Entonces voy a citar brevemente para terminar, en un pasaje de la entrevista que hacen a Nussbaum, ella dice: ¿con qué nos encontraremos en el futuro si estas tendencias se prolongan? Pues tendremos naciones compuestas por personas con formulación técnica, pero sin la menor capacidad para criticar la autoridad. Es decir, naciones enteras de generadores de renta con la imaginación atrofiada. En palabras de Tagore, un suicidio del alma. Yo creo que para evitar
este suicidio del alma, que creo que tenemos algunos rasgos que, como decía, estamos muy sobre la ola, pero pueden evidenciar esta construcción de ese campo más espiritual, ese campo que tiene que ver con la construcción desde un campo de las humanidades y que en algunos espacios está cayendo en cierto desprecio, incluso pensando en términos académicos, algunos espacios de las humanidades lentamente los están volando y sacando del mapa. Creo que la tarea de la filosofía y de quienes nos interesamos en el campo de las humanidades y creemos que desde ahí es donde podemos evitar este suicidio del alma, es que nosotros debemos trabajar básicamente sobre la construcción de modelos, por ejemplo, específicamente en el campo educativo, modelos educativos que se fundamenten desde el espacio de las humanidades. Bueno, y los invito un poco a continuar el debate y les agradezco nuevamente la atenta escucha que han realizado. Muchas gracias. Ahora continuando con los oradores, nos acompaña Jorge Arévalo. Jorge es doctorando en Ciencias Sociales por Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Argentina, con su tesis pendiente de entrega. Es magíster en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, licenciado en Ciencia Política por la Facultad de Sociales de la UDELAR, tiene un diploma de especialización en Ciencia Política, Partidos y Sistemas Electorales, también por la UDELAR, curso de Gobernabilidad y Construcción de Escenarios Prospectivos, Flaxo, Argentina. Es docente de negociación y solución de controversias en la maestría en Derecho de las Relaciones Internacionales e Integración de la UDE, Universidad de la Empresa. Docente en la Universidad del Trabajo del Uruguay, Polo Educativo Tecnológico del Cerro, Políticas Públicas UNI 2, en la carrera Ingeniería Tecnólogo Prevención. Es también docente de procesos de integración en la maestría en Derecho de las Relaciones Internacionales e Integración, UDE, Universidad de la Empresa. Docente de Política Internacional en la Escuela de Comando y Estado Mayor de la Fuerza Aérea Uruguaya y docente en el curso de Inteligencia Estratégica del IMES, Instituto Militar de Estudios Superiores. Adelante, Jorge. Bueno, buenas tardes a todos. Diría Pablo, otro maldito politoro hablando aquí. La verdad que es una alegría compartir con este grupo humano, agradecer la asistencia de todos ustedes y, como decía Pablo muy bien hoy, la importancia del tiempo, ¿no? De ese tiempo, que es valiosísimo. Bueno, un tema que es tan importante como la madre de todas las ciencias, podríamos decir, que es la filosofía, ¿no? Para nosotros. Siempre nos ha acompañado, y principalmente cuando venimos desde las ciencias humanas, ¿no? El tema a plantear, cuando nos convocaron, un poquito la importancia que tiene. ¿Hay una inutilidad de la filosofía o podríamos decir que es una utilidad de la inutilidad de la filosofía? Y eso es un poquito lo que pretendo, con esta exposición, hacer una especie de rastreo de lo que ha sido en estas últimas décadas, con la importancia, digamos, de otras disciplinas, como muy bien tú al principio lo decías, con una búsqueda permanente de aquello que es más rentable en el mundo de hoy, ¿no? Aquello que económicamente es más rentable que la filosofía, es más rentable que la ciencia política, que es más rentable de venir de la historia, ¿no? Entonces, me gustaría un poquito comenzar hablando de lo que opina un gran filósofo como Jean-François Lyotard, cuando nos hablaba de lo que es del abandono de la modernidad, ¿no? Para entrar en esa condición posmoderna, ¿no? Entonces nos plantea justamente un mundo donde no se reivindica la verdad absoluta, sino que más bien glorifica un mundo de relaciones que están permanentemente en cambio, en un cambio continuo en esas relaciones, y que a su vez también
una vida social que está caracterizada por procesos profundos, ¿tá? Y de reorganización de ese tiempo y espacio para el individuo. Y que a su vez también están ligados a esa expansión, ¿no? Podríamos decir, de distintos mecanismos de desanclaje, ¿tá? Y esos mecanismos originariamente de desanclaje tienen que ver justamente con estos mecanismos que de alguna manera van liberando lo que son las relaciones, ¿tá? Ese tipo de relaciones, de esa fijación que tienen, ¿no? Entonces, bueno, se van, lógicamente, hay una serie de transformaciones institucionales, por un lado, y a su vez también esos rasgos institucionales preestablecidos, ¿no? Por lo que ha sido justamente esa herencia, digamos, ordenada, ampliada por lo que son todos los elementos de los códigos, de lo que podríamos decir, los rezagos de una era victoriana, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos cambios, esa como desestructuración de esos mecanismos como liberadores, tienen justamente unos cambios importantes en esa modificación de lo que es el contenido y la naturaleza, fundamentalmente, de esa vida social cotidiana de los individuos. Y a su vez también, que me parece que algo es importante, que es las nociones de confianza y riesgo que empiezan a tener estas sociedades, ¿no? Que fundamentalmente tienen lo que es una especial aplicación en ese comportamiento individual que empieza a tener justamente algo que es importante, que es la incertidumbre, ¿no? en el individuo. Por lo tanto, podemos decir que ahora bien, ¿no? Se presenta un tiempo donde el interés individual de lo que es del culto, ese culto al yo, ¿tá? Está presente justamente en una sociedad y principalmente en lo que es justamente la valoración desde el punto de vista que se hace del mismo, ¿no? Entonces, estamos presentes de esa cultura de la satisfacción, de esa cultura del perseguir el interés material, ¿no? Lo que es esa sociedad justamente de consumo, que no da tiempo para algo que es importante, para la reflexión, ¿tá? Esa reflexión y principalmente al lugar que le corresponde a la filosofía como tal. Y principalmente a esas ciencias del espíritu, a las ciencias del espíritu que a su vez también hace algo que es importante, a la condición humana, ¿tá? Lo que nos diferencia directamente de lo que es un animal y también lo que nos diferencia de lo que es una máquina, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esa esencia, podríamos decir, es la que hace a estas ciencias humanas. Y bueno, y es algo que es importante el hecho de pretender, de alguna manera, hacerse una pregunta, ¿no? Digo, ¿qué es, digamos, es útil? ¿Para qué sirve la filosofía? ¿No? ¿Es útil? ¿Es inútil? ¿Para qué sirve en un mundo que está marcado por lo material, ¿no? Como se lo decía, y a su vez también por la inmediatez? Esa inmediatez donde todo tiene que ser rápido y ya, y lo quiero ya y no puedo esperar, ¿no? Entonces, hemos perdido esos espacios de reflexión, los espacios aquellos que nos hacían pensar en el qué quiero, para qué lo quiero. Lo que importa más hoy es lo quiero comprar y después cuando lo tengo no sé para qué lo compré porque no sé si realmente me sirve o me colma la satisfacción del hecho de tenerlo. Entonces, vivimos también algo que es importante, de esa inmediatez y que está marcado, como muy bien lo habla Bauman, que nos dice justamente por una liquidez que hace una forma de vida, esa liquidez. Hoy hablamos de lo que es del amor líquido, hablamos de lo que es la política líquida, estamos hablando permanentemente de todo lo que es en esa serie de sucesiones que no nos dejan prácticamente el momento de la reflexión. Entonces, esta interrogante, de alguna manera, de inutilidad, es el valor, podríamos decir, reflexivo del hombre,
que nos interroga en nuestro ser y en nuestra existencia como tal. ¿Tá? En esa modernidad, ¿tá? En esa modernidad e identidad del yo, como lo mencionábamos, que describe muy bien también Anthony Giddens en su trabajo justamente sobre la modernidad, nos describe un tiempo de interacción entre lo local, podríamos decir, y lo universal. Y acá nos vamos también a lo que se ha apañado en los últimos tiempos y más en lo que fue todo el periodo de globalización. Cuando hablábamos de lo local y lo global, cuando hablábamos de lo que era la glocalización, aquel efecto, por ejemplo, que se da cuando yo estoy, por ejemplo, en internet chateando con un amigo que está en Inglaterra, él está tomando su té a las 5 o'clock y yo estoy tomando mate. Entonces ahí hay una confusión de lo que es global y lo que es lo que estamos haciendo con nuestras tradiciones, con nuestro folclore, podríamos decir. Y esa es importante, esa aceptación justamente de todo ese proceso de interacción, lleva a algo que es importante de esa sociedad que se va transformando en esa sociedad universal, que es justamente el concepto de la hibridez de las culturas, o sea, esas famosas culturas híbridas que muy bien nos habló, por ejemplo, Néstor García Canclini, ¿no? En el sentido que esa hibridez, podríamos decir, son estrategias para poder entrar y salir de lo que es de esa modernidad. Y de importante todo esto es de lo tradicional a la modernidad, ¿ah? Que tiene una revalorización de lo moderno, tiene una revalorización de lo que es lo oculto, que hay una revalorización justamente por lo popular, por lo masivo, por lo multicultural. Y es una forma justamente de concebir y de plantear las luchas que se dan entre lo que es la cultura y el poder. La lucha que hay, por ejemplo, entre la lógica del mercado y lo que es la producción simbólica. Lo que significa, por ejemplo, la modernización y la democracia. Lo que tiene que ver mucho con esto es, lógicamente, la importancia de la ciencia y la tecnología en todo este proceso, ¿no? Y principalmente lo que es lo especializado de la misma, ¿no? Entonces tiene una gran importancia de lo que él denomina el secuestro de la experiencia. Y acá nos vamos con algo que es interesante del secuestro de la experiencia. En la vida social prácticamente estamos atendiendo cada vez más a ¿qué? A adaptarse, ¿tá? Y a su vez también nos estamos apartando de la naturaleza. Cada vez tenemos menos contacto con lo que es la naturaleza. Ya a los niños prácticamente les cuesta jugar con un árbol, con una rama, jugar con la tierra, ¿tá? Estamos haciéndonos prácticamente, nos estamos alejando, nos estamos haciendo cada vez hombres citadinos, hombres, niños de apartamento, niños que tienen que tener problemas, que tienen graves problemas justamente para ese proceso justamente de adaptación. Por un lado, podríamos llamarla esto que hay una multiplicidad de experiencias que son referentes a cuestiones y tiene que ver también con dilemas existenciales, ¿tá? Y acá es lo que podemos decir, que por ejemplo nos vamos apartando, o sea, en el sentido de que los locos, por ejemplo, los criminales, los enfermos graves, son físicamente excluidos, ¿tá? Del contacto con la población, con esa supuesta población normal, ¿no? Así como en una parte el erotismo muchas veces se sustituye por la sexualidad, trasladándose de la escena para quedar en lo oculto, ¿no? Y ese secuestro justamente de la experiencia deja a muchas personas del contacto directo con los acontecimientos que vinculan la vida individual con lo que es con la vida social, ¿no? Y esos cambios, justamente, nosotros los vemos permanentemente. O sea, hoy vemos a los chicos que con los cambios musicales
Ya no saben lo que es bailar una lenta, por ejemplo. No saben lo que nosotros podíamos en su momento. Tienen problemas para, como ellos dicen, encarar a una chica. Hay un gran problema justamente en lo que es en la comunicación interpersonal de estos jóvenes, y principalmente en el sentido de los cambios en esa otra forma de relacionamiento existente, ¿tá? Que a su vez también se va complejizando cada vez más y que tiene, podríamos decir, otros intermediarios que no teníamos, otros canales de comunicación. Y esos canales de comunicación son las redes sociales de hoy, ¿tá? ¿Y qué pasa con estas redes sociales? Las mismas han provocado también el secuestro de la experiencia, ¿tá? Sin mencionar los efectos psicosociales que estos tienen, ¿tá? Como muy bien Pablo lo hablaba de los trastornos que generan en los niños, ¿tá? Sino a su vez necesitamos una necesidad de educar para las nuevas tecnologías, educar en redes sociales y a su vez también aprender a hablar. Y por eso existe lo que llama la famosa ciberpragmática, ¿no? Dentro de ese contexto. Pero yo me voy a referir un poquito a una frase, a una interpretación que hacía Baudelaire, ¿no? Baudelaire, cuando hablaba de la ciudad, ¿no? Él decía siempre que el individuo está en la sociedad, que es la soledad en compañía, ¿no? Esa soledad en compañía en la cual prácticamente se refiere a esa soledad, el hecho de caminar en una ciudad, estar lleno de gente, pero no tener el mínimo contacto y la mínima posibilidad de compartir palabras, por lo menos un diálogo. Pero ¿qué pasa? Metafóricamente, hoy por hoy está ocurriendo lo mismo. Porque con el uso de las redes sociales, realmente me tengo que hacer la pregunta. Digo, tenemos Facebook, tenemos todo. Digo, ¿realmente tenemos tantos amigos? ¿Tantos seguidores? ¿Son tantos los seguidores? ¿A alguien le importa realmente lo que uno postea? Por ejemplo, ¿cuántos te van a poner me gusta? ¿Los voy a estar contando? ¿No? Entonces, esto es justamente un concepto que interesa desde ese punto de vista, porque me parece que el tema de las redes sociales en muchos aspectos pasa a ser una mera participación simbólica, ¿no? de los individuos. Y esas redes sociales, ¿no? Tienen su relación lógicamente con la política, y lo estamos viviendo, lo hemos vivido y hemos estado sufriendo prácticamente 6 meses de campaña, ¿no? Y de alguna manera nos han inmerso en ver la realidad como una distorsión deliberada de una realidad, que puede manipular creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales y políticas. ¿Saben cómo se llama eso? Posverdad. ¿Ah? Y esa posverdad, desde los escenarios, podríamos decir, desde aquellos primeros que gracias a los medios de comunicación pudimos dar, algunos sí, otros no, de ustedes, pero lo que significó, por ejemplo, el escándalo de Watergate, lo que significó con Nixon, lo que significó el Iran Gate con Reagan, ¿no? Pero claro, llegamos al punto neurálgico de lo que significó el 2016, con el Brexit, con lo que significó también la victoria de Donald Trump. Pero también hay algo que es importante, que es en esa ruta de construcción de lo que le llamamos justamente que es el negacionismo científico, que es otro de los aspectos importantes a tener en cuenta. Y ese negacionismo científico tiene que ver también con lo que es, con la puesta muchas veces en cuestión de lo que es del evolucionismo, entre otras cosas. Darwin cuestionado. Por otro lado, escuchamos hablar de los terraplanistas, ¿no? Permanentemente. A su vez también la negación a lo que significa, por ejemplo, la influencia del hombre en lo que es en el cambio climático, ¿no? Otra de los temas tan tratados en los últimos tiempos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Nuestro tema de hoy, para no irnos, es la inutilidad de la filosofía, ¿no?
Pero con todo esto mencionado, lo que es importante es que nuevamente se abre un espacio para la filosofía. ¿Ya? La filosofía, yo le llamaría, alguna vez, y mencionando un poquito ¿cómo es? Bueno, se me fue. La filosofía podríamos llamarle, desde un punto de vista, como dice Nietzsche, la filosofía y su eterno retorno, ¿ah? en el concepto. Cuando vemos los avances tecnológicos, ¿tá? Cuando se cuestionan las nuevas formas de trabajo, principalmente, relaciones de trabajo, cuando empezamos a ver lo que significa la robotización, cuando nos enteramos de las profesiones que van a desaparecer en los próximos 8 años, 10 años, ahí nos damos cuenta justamente de los distintos estudios prospectivos que se han hecho, nos damos cuenta de que estamos ante, lógicamente, un cambio. Se viene un cambio en lo que es, y esto creo que este cambio es una oportunidad para la filosofía. Lo único que nos va a salvar frente a las computadoras, a la robotización, es algo que es único entre nosotros, y es la creatividad humana. ¿Ah? Esa creatividad humana es lo que no va a estar diferenciando justamente de las propias máquinas y a su vez también de esa única experiencia, ese toque mágico que tiene la creatividad humana. ¿Ah? Y a su vez también, algo que es importante, esa creatividad no tiene límites, ¿tá? Pero para ello necesitamos de que esa utilidad, o sea, aquello que nos permite obtener herramientas, tanto mentales como físicas, para progresar, mediante la formación y construcción de teorías, construcción de conceptos, argumentación, y se necesita de nuestra vieja y conocida y útil filosofía. No los voy a aburrir más. Les comentamos que luego de finalizar vamos a abrir un pequeño espacio de intercambio con los expositores, si ustedes lo desean. Bueno, les comento que Horacio Bernardo nació en Montevideo en el año 1976, es licenciado en Filosofía y Contador Público, ambos por la Universidad de la República. También es magíster en Filosofía Contemporánea por la Universidad de Barcelona. Es profesor encargado de la asignatura Argumentación en la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR. Ha brindado en diversas oportunidades el curso Introducción al Pensamiento Uruguayo, Biblioteca Nacional, años 2009, 2010, 2011 y 2014, y Centro Cultural de España en el 2017. En el 2013 obtuvo el premio Pensamiento de América Leopoldo Sea, máximo galardón de la historia de las ideas en América, otorgado por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la Organización de Estados Americanos. Ese mismo año obtuvo el Premio Anual de Literatura, Ensayos de Filosofía, Lingüística y Educación, otorgado por el Ministerio de Educación y Cultura. En los años 2015 y 2016, brindó en el auditorio Carlos Vaz Ferreira de la Biblioteca Nacional los ciclos de conferencias Filosofía y Vida Cotidiana, Búsquedas Filosóficas en la Vida Cotidiana. Dichos ciclos contaron con gran convocatoria de público, unos 400 asistentes en cada una de ellas. Es miembro también de la Sociedad Rodoniana, que se reúne aquí mismo en el Ateneo de Montevideo. Colabora periódicamente en medios de prensa. Es autor de diversos libros de ficción y de filosofía. Asimismo, ha brindado conferencias y cursos en el Uruguay, así como también en Argentina, Chile, México y España. Actualmente se encuentra preparando el libro Filosofía de las Inquietudes Cotidianas, el cual se dirige al público en general y sistematiza los materiales de sus conferencias sobre la cotidianidad y sus investigaciones sobre el tema en la Universidad de Barcelona. El libro será publicado en mayo del próximo año. Adelante, Horacio. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya, porque están todas las cortinas cerradas, no sabemos bien qué está sucediendo afuera, pero supongo que es de noche. Bien, evidentemente vamos a hablar de la inutilidad de la filosofía. Yo lo que les quiero proponer para
en esta disertación, esta charla, es abordar el tema en 3 partes. La primera parte, hablar acerca de qué es la inutilidad, o sea, ir al concepto mismo de inutilidad y, en concreto, en su vínculo con la filosofía, porque, ya como vamos a ver, es algo bastante particular la inutilidad en relación a la filosofía. Y una vez visto esto, delineado el concepto, en la parte número 2 de esta exposición vamos a ver las herramientas concretas que tienen que ver, que vinculan la filosofía con el ser humano, con el hombre, individualmente considerado. ¿Por qué? Porque en la tercera parte vamos a ver qué herramientas concretas aporta la filosofía para la comunidad, y comunidad concreta entendida en un ámbito democrático y en una república. Así que bueno, ese es el menú que tengo para comentarles esta noche. Bien, comencemos por la primera parte, por la inutilidad. Sucede algo muy curioso en relación a la filosofía, y es que la inutilidad ha sido valorada tanto negativamente como positivamente. Y les voy a mostrar 2 aspectos, y vamos a ir un poquito a la etimología. La etimología es la historia de las palabras o las definiciones. Nunca es un argumento completo la etimología, pero nos ayuda siempre a tener una base conceptual. Si vemos de qué es la inutilidad, incluso si vemos el diccionario de la Real Academia Española, es aquello que no sirve. Por lo tanto, hay una primera valoración que es negativa, que es aquello que es inútil, es aquello que no sirve en un contexto determinado. Pero si observamos un poquito más, y ahí vemos la etimología de la palabra servir, está muy vinculada a la palabra siervo, a la palabra servicio y a la palabra de este siervo que es también esclavo de o una causa o de alguien más. Aparece entonces el segundo significado o la valoración positiva de la inutilidad, que es que la filosofía es inútil porque no es sierva de nadie ni de nada. Por lo tanto, la filosofía aparece allí y su inutilidad como un bastión de resistencia, de un saber que no tiene que dar cuenta a nada más. Un segundo aspecto que tiene que ver con la inutilidad. Cuando decimos que algo es inútil, en general nos referimos a que no tiene un para qué. Algo es inútil, pero ¿para qué sirve? ¿No? También vinculado a ese servicio. Pero ese para qué va atado a un sentido, a una dirección. Si yo utilizo este micrófono, está orientado hacia algo. Tiene un sentido. En cambio, cuando decimos que algo es inútil, es algo que no tiene sentido, es negativo, en primer lugar, porque no podemos vincularlo con las cosas que suceden en el mundo de la vida. Pero por contrario, por la misma razón, podemos decir que el sinsentido es algo positivo, porque la filosofía justamente es aquello que construye sentido. Entonces no puede tener un sentido definido porque es el conjunto de herramientas que nos permiten pensar y construir nuestro propio sentido. Si lo vemos desde estos 2 polos, entonces tenemos que la inutilidad negativa es aquella que va a exigir que la filosofía sea útil, o sea, que sirva para algo y que tenga un sentido. Y por el otro, la filosofía inútil, pero positivamente considerada, es aquel saber libre que además es capaz de permitirnos construir un sentido nuevo a las cosas. Piensen lo siguiente cuando llevamos esto a la actualidad. Cuando hablamos de que la filosofía tiene que ser útil, está al servicio de elementos, esto sucede en la academia. Y por eso muchas veces, incluso Marta Nussbaum, que alguno de mis compañeros la citó, habla del caso norteamericano, pero acá en Uruguay también es muy fácil de constatarlo. Muchas veces los filósofos intentan dar cuenta de lo que están haciendo porque apoyan a algo. Bueno, mirá que esta reflexión que yo estoy haciendo tiene un cauce. Y les voy a decir algunos de los cauces que son reales, que sucede. Por ejemplo, decir, mira, esta reflexión en realidad es un apoyo a las ciencias sociales. Ah, entonces está bien. La filosofía entra en escena con una utilidad. Bien. Segunda, es ética aplicada, o ética de la empresa, o bioética, o lo que fuera. Ya no es un saber en la estratosfera. Ah, bueno, está apuntando ahí. Es un apoyo a las neurociencias, que están tan de moda también.
Entonces el filósofo, sobre todo el filósofo de la mente, busca ahí su nicho diciendo, no, yo apoyo a esta gente que está haciendo algo importante, robótica, inteligencia artificial, ¿no? Todo eso. O también en cuestión de militancia. Sin llegar a lo intelectual orgánico, no me voy a meter en eso, pero decir, bueno, pero ¿qué es lo que hace este intelectual? No, está apoyando una causa social, una causa política, bueno, entonces sirve para algo. En rigor no está mal ninguna de esas cosas, porque la filosofía sí hace todo eso. Pero si llevamos al extremo la utilidad, lo que sucede es que la filosofía se disuelve, se pierde en esas otras disciplinas. Y al querer entrar en escena siendo perfectamente útil, deja de estar en escena. Vayamos al otro extremo. Si pensamos en la inutilidad positivamente considerada, ¿qué sería? Bueno, es un pensar libre, contemplativo, que por supuesto está en el origen de la filosofía también. Aristóteles defendía la vida contemplativa. O si vamos a nuestro país, ¿quién más que Ferreira, que defendía el pensamiento fermental? Ideas sueltas que quizás algún día sirvan o no, pero eso es valioso porque es una idea que se te ocurrió, es algo que pudiste elaborar y quién sabe si puede llegar a tener una utilidad. Eso está muy bien, pero llevado al extremo, y que sucede también en la academia, pero sucede también no exclusivamente en la academia, lo que sucede es que al llevar esa inutilidad o esa reivindicación al extremo, lo que termina haciendo la filosofía es sirviéndose a sí misma. O sea, no voy a ser sierva de nadie, entonces la filosofía termina siendo una reflexión sobre la propia filosofía. Y encontramos tesis de 500 páginas de 3 palabras de lo que dijo un filósofo de segundo orden o de un conceptito perdido allí. Y uno dice, ¿eso está mal? No. Pero si la filosofía quiere ser absolutamente inútil, absolutamente alejada del mundo de la vida, se disuelve porque no aparece en escena. En ese sentido, vale recordar el propio, Ferreira, que hablaba de pensar por grados, ¿no? Ni la utilidad extrema ni la inutilidad extrema. La cuestión está en pensar por grados. ¿Pero en qué sentido? ¿En qué sentido pensar esos grados? ¿Porque enriquece la academia? ¿Porque enriquece la historia de la filosofía? No, porque en el pensar mismo, el que se enriquece es el propio que filosofa. Y ahí está la utilidad de eso que es inútil o que tiene un grado de inutilidad, y es que en el ejercicio mismo de pensar, en el ejercicio mismo de querer ser útil, pero al mismo tiempo tener la libertad de ser completamente inútil, en ese ejercicio el que se enriquece es el propio individuo, el propio ser humano que filosofa y que en eso se forma a sí mismo. Ustedes piensen, imagínense que el mundo estuviera constituido por fichitas de puzzle. No porque en el mundo todo tenga que cerrar, imaginemos que el puzzle no sabemos si está completo, si le sobran fichas. Incluso el ser humano puede crear nuevas piecitas de puzzle porque las cosas que vemos en el mundo también hay cosas que ha creado el hombre. Bueno, ser perfectamente útil es querer encastrar piezas, o sea, ejercer ese ejercicio de razonamiento y decir, bueno, encastré 3, 4 piecitas, me las voy a intentar arrimarla a la ciencia tal, o al partido tal, o a la neurociencia tal. Bueno, pero no hay necesidad exclusiva de eso. O por el contrario, ser perfectamente inútil es quedarse contemplando la pieza y hacer una historia de todos los que contemplaron esa pieza y quedar dando vueltas en círculos. Lo central es esta idea, la de enriquecimiento de uno mismo. Y enriquecimiento de uno mismo tanto en un sentido individual como en un sentido colectivo. Y por eso es lo que les quiero comentar entonces, de en qué sentido esta inutilidad útil o esta útil inutilidad de la filosofía nos enriquece como seres humanos y como comunidad. Hay un primer elemento que tiene que ver con que cuando uno se enriquece, muchas veces parece que uno tuviera las cosas menos claras.
Les voy a mencionar, ya que estamos con Ferreira, que ya lo he mencionado, un pequeño fragmento, algo que dice en Fermentario. Dice, cuando un hombre ha leído y pensado mucho, sus maneras de no entender son infinitamente más profundas que sus maneras de entender. En realidad son las únicas que miden la profundidad que ha alcanzado su pensamiento, pero no pueden expresarse con palabras. O sea, si querés dar cuenta de eso y querés demostrarle a otros, mirá cómo me enriquecí, en realidad es en la propia vacilación. Y a ustedes les habrá pasado muchas veces que cuanto más saben de una disciplina, más matices se encuentran y más dudan. Y cuanto menos saben, más fácil es tomar posición rápidamente y estar completamente seguro. Por lo tanto, hay un primer elemento en ese enriquecimiento que es contradictorio, que aparece un vacilar, pero que ese vacilar es parte de ese proceso. Hay algunas herramientas que nos permiten, desde la filosofía, contribuir a ese enriquecimiento. La primera de ellas es la que tiene que ver con las herramientas de autoconocimiento, el conocerse a sí mismo. Cuando hablamos de conocerse a sí mismo, muchas veces, y esto lo han trabajado distintos filósofos, y lo subsumen el conocimiento de sí mismo al cuidado de uno mismo. Pero yo voy a hablar del autoconocimiento, que ya nos daría para horas, y la idea es ir mencionándole las herramientas, al menos algún fragmento. ¿Qué quiere decir autoconocimiento o conocerse a sí mismo? Se puede resolver en una única frase: saber dónde estás parado. Así, sin más vueltas y sin más filosofía que eso. El problema es que si yo te preguntase dónde estás parado, por ejemplo, si ustedes se pusieran ahí en la Plaza Cagancha, donde está la estatua, ¿no? Y le digan, ¿dónde estás parado? Y ustedes se pondrían a ver alrededor y dirían, bueno, estoy enfrente del Ateneo, estoy del Museo Pedagógico, estoy un poco lejos de allá de la Plaza Independencia, y tendrían una panorámica de 360 y me dirían dónde están parados. Pero hay algo que no les aparece en el horizonte de su percepción, y es ustedes mismos, porque los ojos no se pueden mirar así. Y sin embargo es un elemento fundamental. Ese es el elemento que tiene que ver, que es el único que los va a acompañar, estén donde estén, es la posición de uno mismo. Y en ese conocimiento la filosofía aporta al menos dos herramientas. Una que tiene que ver con la ética y la segunda con la teoría de los valores. Y aquí quiero ser muy claro, ¿no? Cuando digo ética, teoría de los valores, parece como una cosa muy moralista. No, la idea es cómo construirse a uno mismo, cómo enriquecerse a uno mismo. De esto hay una larga tradición desde la filosofía antigua, bueno, Sócrates, después los estoicos, los epicúreos, en fin, hasta nuestros días. El tema de que la filosofía no consiste en tener conocimientos eruditos de saber qué dijo Platón, Plutarco o quien sea, sino que eso nos sirva para poder tener más herramientas para pensar nuestras propias decisiones. Y en eso se engloban estos dos elementos, ¿no? La axiología y la ética, que podríamos hablar muy extensamente de esto, pero quiero solamente enunciarlos. Hay un segundo elemento, o una segunda herramienta muy concreta, que es el pensamiento crítico. Pensamiento crítico que no tiene que ver con una crítica que tenga que ver con alguna teoría. Para quien sabe o maneja algo de filosofía, sabe que está la teoría crítica, o aquí en Uruguay la generación crítica, que también involucra una serie de pensadores, literatos, en fin. Bueno, no, cuando hablamos de pensamiento crítico, es justamente algo que es muy necesario en la actualidad, y son las herramientas que nos permiten elaborar y procesar la información que recibimos. Una de ellas, clave, es la argumentación. ¿Por qué? Porque en el mundo en que vivimos recibimos ideas e intercambiamos ideas. Lo que estamos viendo son objetos, pero también todo el tiempo recibimos consejos de amigos, de la publicidad, de la televisión. Hay todo un manejo de la información en la que necesitamos dirimir esas cosas. Les voy a poner un ejemplo. Ahora que se habla todo esto de los fake news y los algoritmos y toda esta construcción, ¿no?
Yo voy a ser un poco más sencillo. Yo le voy a decir, si ustedes quieren saber si algo es verdad, quizás encuentren otras, pero las dos formas fundamentales que ustedes en su propio juicio van a encontrar para juzgar si algo que le dicen es verdad o no, tienen dos formas. Una es contrastar con los hechos. Si yo les digo que acá tengo 15 hojas, bueno, podrán contarlas o acceder a esta información y saber si le estoy diciendo si verdad o no. Y la segunda forma es la coherencia que ustedes encuentren respecto a lo que yo estoy diciendo con lo que ustedes ya sabían antes. Si yo le estoy diciendo que, no sé, que un político, no sé, insultó a alguien, pero es muy raro que ese político haya insultado a alguien, bueno, les parece raro porque no les resulta coherente con lo anterior. O sea, si hay una correspondencia con los hechos, que lo pueden contrastar, o si hay una coherencia. Hoy en día, y acá viene todo este elemento de los algoritmos y toda esta cuestión, las dos formas que tenemos de saber si algo es verdad están absolutamente socavadas e intervenidas absolutamente. ¿Por qué? Porque es muy fácil construir hechos o manipular la importancia o el peso de los hechos. Eso por un lado. Y en segundo lugar, y acá viene lo de los algoritmos y todo eso, porque la información que recibimos a través de los medios, de las redes sociales, tiende a mostrarnos aquello que previamente nosotros estuvimos de acuerdo. Por lo tanto, la capacidad de que algo nos resulte poco coherente con lo anterior cada vez es menor. Entonces, si las dos herramientas clave que tenemos son contrastar contra los hechos o contrastar con lo que es coherente, y las dos están todo el tiempo amenazadas, bueno, ¿qué más necesario que en esta época establecer herramientas de pensamiento crítico y la filosofía siendo una disciplina que plantea herramientas que nos permiten evaluar los supuestos, evaluar elementos que justamente nos permiten ir más allá de estar dependiendo de la información que recibimos? Y hay un tercer elemento, una tercera herramienta concreta, que tiene que ver con la comprensión de nosotros mismos en relación a los conceptos que nos constituyen. Voy a aclarar un poco qué quiero decir con esto, porque puede sonar muy esotérico. Las formas que tenemos de pensar, la subjetividad, las decisiones que tomamos en la vida cotidiana, porque acá no estamos hablando de cosas muy voladas, no. Las decisiones de comprar una cosa u otra, o de saludar a un amigo, o llamarlo o no, todo eso está mediado por un sistema que, por la sociedad, por la cultura, nosotros heredamos. Y entonces tendemos a tener determinadas costumbres, determinada formación, en fin. Todo eso está, si uno rasca un poquito y pregunta por qué 2 o 3 veces, llega a una forma que es de los conceptos que están debajo. O sea, ¿qué es la amistad? ¿Qué es la información? ¿Qué es tal cosa? ¿Qué es? Y ahí empieza la pregunta que puede ser incómoda cuando uno no la tiene claro. Porque las decisiones que uno toma, lo voy a expresar muy sintéticamente, las decisiones que uno toma en la vida cotidiana están regidas por esos conceptos sobre los que no pensamos porque los damos por obvios. Y la filosofía, al estudiar esas historias de los conceptos, tanto de la tradición occidental, que es la que más nos influyen, pero también el pensamiento uruguayo, que es el que tenemos acá, y que tampoco lo vemos, pero que es riquísimo y que constituye nuestra forma de ser uruguayos también. Ir a estudiar eso no es simplemente una cuestión decorativa o erudita, sino es una forma de comprendernos a nosotros mismos en nuestro presente. En ese sentido, las herramientas de autoconocimiento, las herramientas de pensamiento crítico y las herramientas conceptuales para poder conocer esos conceptos que constituyen nuestra vida cotidiana son 3 elementos fundamentales. Y en la tercera parte de esta exposición, les dije que les iba a hablar acerca de algunas herramientas en relación a nuestro ser colectivo, en un marco de una democracia y en un marco de una república. Así como nos conocemos a nosotros mismos, cada uno, también vale la pregunta de qué somos en esta comunidad política, en este estar acá, de un modo concreto. Hay un problema
que surge y es un problema actual, y por más que ahora estemos en toda una... A ver, estamos en una ola de bombardeo electoral, pero ciertamente el ejercicio ciudadano tiende a reducirse a eso, y ese es un problema entre muchos que pueden detectarse. Surge entonces la pregunta de qué es no solamente ser un ser humano, sino ser un ciudadano. ¿En qué consiste esa tarea? ¿Por qué estamos todos juntos acá y somos parte de una comunidad que tiene asuntos públicos entre nosotros? ¿Somos conscientes de eso? Bueno, toda esa reflexión es un autoconocimiento de ese nosotros como comunidad política, como una república, como ciudadanos que somos. Si nosotros vemos desde el punto de vista filosófico, no ya politológico, porque ese no es el terreno en el que no me voy a disolver en ese terreno, uno podría, si uno se examinara a uno mismo y dijera, bueno, ¿qué es mi experiencia de sentirme un ciudadano? Y uno diría, bueno, pero para ser ciudadano, primero tengo que tener ese concepto, tiene que haber otros ciudadanos, porque si no, a ver, una comunidad de uno solo no, es imposible. Tiene que haber instituciones, tiene que haber asuntos públicos que nos atañan a todos, y tiene que haber instrumentos que nos permitan intercambiar ideas sobre esos asuntos públicos. Si razonamos sobre estos elementos que constituyen la experiencia misma del ser ciudadanos de cada uno de nosotros, encontramos entonces herramientas filosóficas, y les voy a decir una simplemente, que si para nosotros intercambiar ideas necesitamos justamente establecer reglas para que ese intercambio sea posible, una de esas reglas son las reglas de deliberación, la reflexión sobre el debate, la argumentación. Todo eso lo provee la filosofía, y no me voy a entrar en otros elementos de cada uno de esos puntos que yo señalé, porque podríamos seguir. Pero para cerrar esta intervención, piensen entonces en que, por un lado, la filosofía tiene un modo de ser inútil que en realidad es útil en la acción del propio filosofante, del propio sujeto que filosofa. Y el filosofar es siempre una tarea de reflexión, una tarea de pensamiento que tiene, al menos a nivel individual, 3 herramientas clave, que son las herramientas de autoconocimiento, la ética, la axiología como 2 herramientas clave, el pensamiento crítico y el análisis de los conceptos que nos constituyen. Y en cuanto a lo que es nuestro ser colectivo, una fuente que nos permite generar un pensamiento crítico ciudadano que nos permita pensarnos también como seres en una comunidad. Muchas gracias.